educación seria, de la cábala con seriedad, con profundidad, de estar, sí, enfocado en las cuestiones que son de importancia para la persona. Y por eso es que yo creo que la educación en la cábala tiene que venir a liberar a la persona de los miedos, de los temores que puedan haber tenido la persona por quizás o dogmas o ideologías, y la educación tiene que estar enfocada en traer esa liberación de esos temores. Y por eso decía, cuando hay un conocimiento, cuando hay una preparación, cuando hay la parte humana del estudiante, el maestro, entonces uno puede realmente penetrar a los temas que realmente son importantes. Entonces uno llega a hacerle ver al estudiante de que sí, con esta sabiduría, tomando aquello con lo que mi alma se identifica, porque esto es otra cosa importante, no porque esté una enseñanza o un conocimiento dentro de lo que llamamos Kabbalah, significa que todo el mundo tenga que aprender todo. No, cada Neshama vibrará con la enseñanza del sabio o el pensamiento cabalístico que le corresponda al fragmento de su alma. No significa que todo el mundo tenga que dominar todos los temas, porque es variado. Temas que tienen que ver con Kabbalah Maasit, temas paranormales, con todas las Neshamot necesitan eso. Entonces el estudiante y el maestro debe hacer ver que tiene que liberar a la persona de esos temores y que tenga el estudiante el libre albedrío de poder él mismo estudiar o resonar con aquello que lo hace sentir bien. Mientras la persona se sienta bien con esa enseñanza y sienta que está progresando espiritualmente sin estar atada a temores o aún incluso, hablamos ahorita, a la ideología del maestro, esa persona eventualmente estará encontrando una liberación, no solamente en el pensamiento, sino de su alma. Absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que hay muchos siglos en donde el poder se ha sostenido sobre el miedo. Aquí está la cuestión. Por eso yo creo que la cábala, además de mística, es mesiánica. En el sentido de que cuando propone el Tikkun Olam, tenemos ahí un pequeño problema, porque en ese punto entramos casi en política. En el sentido de que el Tikkun Olam, la redención del mundo, implica una visión de la realidad, de decir, bueno, si yo logro ser honesto conmigo en la máxima de mis posibilidades, también lo que yo quiero es que la sociedad sea honesta también en su máximo de posibilidades. Y cuando tú ves las ideologías donde no hay honestidad, porque hay partidos que ven partida la realidad, y esto es un caso muy curioso de nuestra realidad, ¿no? Es decir, nunca el que está enfrente del partido contrario tiene razón. Es decir, son todos falsos. Es decir, la ideología vino a reemplazar la teología medieval. Si en la teología medieval la gente se quemaba por creencias religiosas, ahora se crean por ideas aparentemente seculares. Pero las ideologías de izquierda y de derecha que vienen del siglo XIX ahora han hecho también mucho daño en cuanto a el libre pensamiento del alma. Todos han contribuido a crear un sistema de miedo al autónomo. Y mira, yo creo que el camino del alma y el tema del místico como camino del alma es altamente peligroso para todas las estructuras, porque es el libre pensamiento en su máxima expresión. Es decir, no un libre pensamiento en un sistema político, sino estamos a un grado más arriba. Es el alma que decide ser lo que es a pesar de todo. Es decir, ser honesta con la naturaleza de su camino. Esto es muy grande, Joel. Es muy grande decir, yo quiero ser... Esto lo hizo Abraham primero. Abraham dijo, no me importa nada, yo me voy de Ur Caldea, yo voy a hacer lo que mi Neshama quiere. Para mí es un ejemplo clarísimo de que todos tenemos matar, que... ¿Cómo? Que lo querían matar. Y claro, porque siempre te quieren matar si piensas diferente, si sigues la voz de tu alma, siempre te quieren matar. Pero yo creo que va a llegar un momento en la historia humana de que tanta cantidad de almas llegaremos a ser las que de manera autónoma estaremos recorriendo nuestro propio camino, que va a ser imposible frenar lo que por la naturaleza se va a dar. Es decir, bueno, Hegel decía, ¿no?, las fuerzas naturales de la historia. Nosotros decimos la matriz de la Ein Sof. Bueno, cada uno lo dice como quiere, ¿no? Nosotros decimos las fuerzas invisibles que vienen de la matriz de la Ein Sof, las fuerzas invisibles de la divinidad. Es que las fuerzas invisibles de la divinidad, encarnadas en cada uno de nosotros,
hacen frente siempre al sistema. Es decir, los sistemas siempre tienen miedo. ¿Sabes por qué yo creo que nos insufla miedo en el fondo? Porque en el fondo el poder humano, de alguna manera, el poder ególatra, le tiene miedo a la matriz, le tiene miedo a la Insof. Sí. Es decir, hay en el fondo siempre hay ahí como un espíritu de Amalek, en el sentido de que puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Fíjate, en la última tesis que yo defendí, la última frase, no quiero ser autorreferencial, pero la última frase que pongo es: la educación mística es la que va a decidir si el camino es Auschwitz o el reino de Dios. Y creo que en esto estamos, es decir, o el camino es la destrucción por un poder que se desvincula de la matriz, o el camino es el Tikkun Olam. Es decir, no tenemos muchos caminos, y el camino del Tikkun Olam es el camino de la redención de cada alma, y está llegando ese momento. Esto es, yo creo que muchas generaciones habrán querido tener la esperanza de ver lo que estamos viendo, Joel, ¿eh? Es decir, lo que estamos viendo nosotros, yo no sé si es la era mesiánica o se le acerca, pero estamos viendo un acercarse a la irrupción del reino, donde las almas van tomando fuerza, van teniendo menos miedo. Opa, cuidado lo que está pasando aquí. Está sucediendo, yo diría, una efervescencia de las almas que se está volviendo imparable. Y me parece, y lo estamos viendo ante nuestros propios ojos, ¿eh?